Mi nombre es Jesús Angulo, bienvenidos a este nuevo video en somostx.com. En este video vamos a ver cómo construir un control Switch utilizando Shapes and Paths que están disponibles en la última versión de Xamarin Forms para poder completar con el diseño de esta aplicación. Muy bien, para realizar esta aplicación hemos tomado como ejemplo este diseño en Dribbble de Manoj Rajput, que nos muestra una aplicación móvil con dos pantallas. Nos hemos enfocado principalmente en la pantalla principal, donde tenemos estos tiles, esta barra de navegación inferior, y podemos notar que si comparamos esto con mi draft inicial, un control que salta a la vista en este caso es este switch que ellos tienen, muy particular. Entonces lo que vamos a hacer es crear este control súper simple utilizando shapes y paths que están disponibles en Xamarin Forms. Lo primero que necesitamos es ir a nuestro programa de diseño favorito, sea CorelDRAW, Illustrator, Gleam, Paint.net o cualquier otro software libre disponible, y dibujar nuestro switch para estar seguros de que se va a ver igual. En este caso no es otra cosa más que un rectángulo con los bordes redondeados. He copiado la imagen del Dribbble original para que conserve la relación de aspecto correcta. Ahora lo que vamos a hacer es exportarlo como SVG. En este formato nosotros podemos obtener nuestro diseño como vectores. Yo lo tengo previamente exportado aquí, solamente he exportado el borde, no nuestro círculo, de tal forma que yo pueda crear el círculo de nuestro switch utilizando un elipse nada más en Xamarin Forms. ¿Okay? Si abro nuestro SVG con Notepad++, por ejemplo, puedo ver que nuestro borde de nuestro switch es un path, ¿ok? Y aquí está la información para dibujarlo en pantalla. Entonces esto es lo que yo necesito. Voy a regresar a mi Visual Studio, ¿ok? Estoy actualmente usando la versión 4.8 de Xamarin Forms. Pueden actualizar a la última versión disponible. En mi caso he tenido que habilitar el flag tanto para los shapes como para los brush, que me van a permitir tener estos gradientes, ¿no? Con eso puedo utilizarlos sin problemas. Voy a levantar la aplicación en mi emulador para empezar a trabajar utilizando el Hot Reload. Ok, voy a tomar alguno de los frames que tengo aquí y vamos a colocar un path. La data de este path es justamente lo que vimos en nuestro Notepad++. El contenido que obtenemos al exportar nuestro vector utilizando el formato SVG. Y le voy a decir fill y voy a tomar el color que tenemos aquí. Ok, pueden ver que tengo ya el borde. Necesito una elipse, ok, que es parte de shapes. Es una forma geométrica básica. Voy a decirle que head request 16 y width request 16. Y le voy a decir que fill sea este mismo color también. Ahora, como yo quiero poder ubicarlos, los dos controles de forma precisa para luego poder animar mi elipse al momento de activarlo o desactivarlo, voy a utilizar un layout control que no es muy utilizado, pero que es bastante útil, que es el Absolute Layout. ¿Ok?
De esta forma yo puedo colocarlos con bastante precisión. Entonces, lo que voy a hacer es decirle a nuestro elipse que se coloque correctamente. Para eso nuestro Absolute Layout nos permite utilizar algo llamado Layout Bounds, que define las coordenadas en la esquina superior izquierda desde donde se empieza a dibujar el control. En este caso, como yo quiero que se separe un poco de esa esquina, que pueden ver que está alineado en la esquina superior izquierda, voy a decirle 2,2 y como sé el tamaño de mi elipse, 16 de cada una de sus dimensiones. Ahora también voy a asegurarme de definirle un tamaño adecuado para mi borde. Voy a decirle 20 de alto por 38. Y le voy a decir que en aspecto tenga fill, es decir, que se adecue a las medidas que yo le doy. Así va a tomar exactamente los 20 y 38 que yo le he dicho que tenga de altura y de ancho. ¿Okay? Eso es muy importante al momento de trabajar con paths y shapes, cambiar el aspecto. Es muy semejante a trabajar con una imagen. Entonces ya tenemos el layout más o menos completo para nuestro control. Ahora necesitamos que pueda interactuar con él. ¿Okay? Entonces para eso yo lo que voy a hacer es agregar aquí en mi Absolute Layout un Gesture Recognizer, obviamente, nuestro Tab Gesture Recognizer. Y ahora vamos a implementar aquí la lógica que necesitamos para que nuestro control se anime correctamente. Para eso es muy sencillo cambiar la posición utilizando nuestro Absolute Layout. Entonces, recuerdan que nosotros tenemos una propiedad llamada Layout Bounds. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiar el Layout Bounds de nuestro elipse. Voy a llamarle Temp. ¿Ok? Entonces, la posición la vamos a cambiar entre... La posición sin marcar es top 2, left 2 y de ancho 16 y de alto 16. Pero cuando está marcada se mueve 20 de izquierda a derecha y mantiene sus 2. Entonces con eso vamos a poder cambiar la posición entre marcado o sin marcar. Lo interesante es que para poder animar este cambio, Xamarin Forms ya nos da un método que nos permite hacer esto de forma muy sencilla, llamado Layout To. Este método nos permite animar de forma muy similar a la que podríamos animar una transformación o una traslación. ¿Ok? Y le voy a decir Position, que es mi check position, y que lo realice en 300 milisegundos con un async de sign in. Obviamente esto me devuelve una tarea, así que le doy a wait. Vamos a probar este comportamiento. ¿Ok? Muy bien, ahora con esto en su lugar pueden ver cómo mi control se anima. Ahora, no he almacenado internamente cuando su estado es activo o inactivo, entonces él no sabe que debe desactivarse. Entonces, antes de continuar, vamos a empezar a mover este pequeño comportamiento hacia un control como tal, para poder reutilizarlo además, y así podamos explorar también un poco acerca de Bindable Properties. Voy a crear una carpeta Views aquí y voy a crear un User Control. ¿Ok? Y voy a llamarlo Techie Switch. Muy bien. Ahora, a diferencia de un Content View, voy a hacer que nuestro
TxSwitch herede de nuestro absolute layout directamente. Ok. Y basado en mi diseño preliminar, voy a decirle que lo importe. Simplemente el espacio de nombres aquí. Así que ya coloqué mi TxSwitch aquí. Y voy a pegar lo que habíamos avanzado aquí. ¿Ok? Y obviamente también podemos llevarnos este código de aquí y borrar esto, que ya no necesitamos en nuestra man page. Entonces, ahora vamos a implementar un par de propiedades. Vamos a empezar con la más básica. Public static bindable property is on property. Esto va a controlar si está activo o inactivo. Y le digo bindable property.create y va a necesitar algunos parámetros. Asimismo voy a crear una propiedad aquí de tipo boolean llamada isOn. ¿Ok? Ahora, el primer parámetro que necesito es el nombre de la propiedad en mi control. Le digo isOn, que es esta propiedad. Luego me pide el tipo que retorna. Le digo tipo boolean. Luego el tipo que declara esta propiedad. Y el tipo que la declara es nuestro TxSwitch. El valor por defecto es false. El binding mode to wait por defecto. Y luego voy a poner uno de estos delegados. Tenemos varios, por ejemplo validate value delegate, donde tú puedes controlar si un valor en esa propiedad es válido o no, lanzar una excepción. Tienes el property change, tienes el coerce value delegate. En este caso es similar a validar un valor, pero en este caso si no es válido tú puedes decidir utilizar otro valor. Por ejemplo, cuando un slider tú le pones un valor que sobrepasa sus límites, en lugar de lanzar un error tú lo regresas al máximo, por ejemplo, ¿no? Property changing, cuando está cambiando el valor pero aún no ha terminado. Y nuestro default value delegate, si es que tú quieres, ¿no?, hacer algo especial para el valor por defecto. El que me interesa es el property change. Le voy a decir on property change. Y vamos a crear este método, que es estático obviamente. Voy a ponerlo en el final de este archivo. Entonces ya está creada nuestra propiedad isOnProperty como una propiedad bindable. Lo que tenemos que hacer ahora es expandir esto. Y aquí viene la diferencia entre una propiedad normal y una propiedad bindeable. Tú utilizas el método getValue y le pasas isOnProperty en lugar de almacenarlo en un campo interno. Y de forma similar, setValue isOnProperty cuando se fija un nuevo valor. Ahora, cuando nuestro TapGesturRecognizer es lanzado, yo puedo cambiar aquí la posición y puedo decidir entre la posición para true versus la posición para false. Entonces le digo isOn, entonces la posición para true, si no la uncheck position. ¿Ok? Y con esta pequeña implementación yo ya tendría lo que necesito para que mi posición pueda cambiar de una u otra forma. Adicionalmente,
tendría que decir que isOn es lo contrario de su valor actual, ¿no? Tendríamos que cambiar el valor. Ok, vamos a probar esta implementación preliminar. Y ahora nuestro TextSwitch, que está en nuestro man page aquí, y que hemos programado como un control, puede cambiar exitosamente entre ambos modos. Ok, va súper bien. Entonces, ahora vamos a continuar con la implementación. Para que, por ejemplo, cuando yo diga isOn true, mi control pueda respetar ese valor inicial. Vamos a ver qué pasa con la implementación actual. Pueden ver que ambos están apagados, a pesar de que deberían estar encendidos. ¿Y esto por qué pasa? De hecho, si yo coloco un punto de interrupción aquí, uno esperaría que al ser fijado un valor en Summer, en esa propiedad, este setter sea llamado y mi punto de interrupción debería saltar, pero pueden ver que no, eso no sucede. Y esto es porque SAML no utiliza el setter directamente, sino la propiedad bindable, de tal forma que lo que sí saltaría es nuestro onPropertyChange. ¿Ok? Entonces si yo pongo un punto de interrupción aquí, nuestro new value es true porque lo está seteando en SAML y nuestro old value es false. Entonces no pasa por la propiedad, por ese setter. Y ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero cambiar el estado a través de la UI? ¿Cuál es el valor actual? Es true porque se fijó a través de la propiedad bindable. Entonces el opuesto de true es false, obviamente. Y cuando trate de volver a colocarlo en la posición false, ya está, no cambió la UI, porque la UI ya estaba en la forma correcta para el nuevo valor, o sea, en false. Entonces internamente el valor está, pero la UI no lo respeta. Entonces vamos a hacer que la UI pueda mostrar apropiadamente ese valor. Para esto, que como pueden ver se realiza fuera del objeto, no internamente, porque esto es un método estático, hay un patrón muy popular que ustedes pueden encontrar en diversos controles escritos en Xamarin Forms. Lo primero que voy a hacer es, voy a crear un método llamado setUI2 y voy a decirle que me pase un valor para poder fijar la UI a ese valor. Y voy a mover esto acá. De tal forma que si el valor es verdadero, lo voy a fijar en esa posición y si es falso, en otra posición. Entonces puedo mover este código, borrarlo y decirle que en lugar de eso utilice el setUI2 al valor que tenemos ahí. ¿Y por qué voy a hacer esto? Porque voy a crear una interfaz llamada iTextSwitchController que va a tener este método. Y lo que voy a hacer aquí, decirle que implemente esto, pero lo implemente de esta manera, una implementación explícita, ¿ok? De tal forma que si alguien quiere llamar a esos métodos debe saber, no los va a reconocer el IntelliSense, están ocultos, y para poder usarlos
uno tiene que convertir el objeto a esa interfaz, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a ser nuestro método estático aquí, con el que estamos uniendo la propiedad bindeable, y decirle que ese objeto bindeable es en realidad un iTouchSwitchController porque tiene el método setUI2, y le digo newValue. Obviamente sé que el newValue es bool. Entonces vamos a ver cómo funciona eso. Si revisáramos el código y yo creara un TXSwitch, yo no tengo ese setUI, ese método no está disponible porque no está pensado en que lo use alguien que consuma el control. Alguien que consuma el control debe usar la propiedad isOn directamente para alterar la UI. Es por eso que usamos esa implementación explícita. Así nos expone ese método que no necesita conocer nuestro usuario, pero que es necesaria para poder ajustar la UI en estos cambios, ¿ok? Pero antes de eso tengo que retirar esto de aquí, porque si no se darían cuenta que eso lanzaría otra vez el property change, ¿no? Entonces vamos a retirar eso de ahí y lo vamos a dejar aquí. Cuando alguien hace clic, cambiamos el valor interno y podríamos fijar la UI. Pero como nuestro bindable property va a lanzar el onPropertyChange, ni siquiera necesitamos indicarlo aquí. ¿Ok? Se vuelve más limpio en ese sentido. Vamos a lanzar nuestra aplicación. Pueden ver cómo el punto de interrupción se lanza por el SAML con el newValue true. Ahora, como pueden ver, a pesar de que hemos utilizado nuestro método setUI2 para cuando los valores se fijan en SAML, que aplica también cuando hacemos nuestras propiedades bindeables y utilizamos un binding y la cambiamos a través de el viewModel, igual nuestro UI no refleja ese estado. Y esto es porque este método se lanza antes de que nuestro control se haya inicializado completamente. Un truco bastante fácil para este caso es asegurarnos que cuando se cambie el tamaño se re-renderice nuestra UI para asegurarnos de que se vea como debería. Eso debe corregir nuestro problema. La propiedad isOn tiene el valor correcto, pero la UI no lo muestra correctamente, entonces le digo que por favor fije la UI en ese valor, ¿ok? Entonces le digo vamos otra vez. Y ahora pueden ver que nuestro valor inicial, ¿no?, se ve reflejado correctamente. De esta forma, nuestro switch refleja correctamente los valores en la UI. ¿Ok? Ahora vamos a terminar de pulir nuestro control agregándole algunas propiedades adicionales que nos van a permitir personalizarlo. Por ejemplo, vamos a crear dos propiedades para cambiarle los colores a nuestros componentes, para el elipse y para el borde, y en lugar de utilizar colores como antes usábamos en Xamarin Forms, voy a utilizar nuestra clase brush, que representa una brocha que puede ser un color sólido o un color degradado en este caso. Le voy a decir que voy a crear este método. Y ahora, a diferencia de este, en donde utilizamos el newValue, en este caso no me interesa
porque lo que voy a hacer es actualizar los colores. Entonces voy a reusar este método. Voy a decirle nuestro sé que es un TX switch, ok. Entonces aquí le voy a decir TextSwitch.isOn, ok. Y lo que voy a hacer aquí, además de hacer el layout, es decirle a mi thumb que su fill es ese brush, y a mi borde, el cual vamos a revisar en nuestro XAML, voy a ponerle un nombre como border. También voy a cambiar su fill, ok. Voy a utilizar también este modificador para que el campo border, porque se crea un fill, ¿no?, con este control, sea privado y nadie fuera de mi control pueda modificar. De esta forma, border.fill va a ser igual a nuestro border brush, ok. Entonces voy a reutilizar mi método setUI2 porque también se va a encargar de setear los valores de colores, ok. Entonces vamos a levantar una vez más nuestra aplicación para ver cómo ha quedado nuestro control switch. Si ven, nuestro default value es solid color brush blue. Significa que por defecto nuestro switch tiene de color blue, pero podría decirle el thumb brush quiero que sea red, o en este caso quiero que sea este color. Y el border también. Entonces ahora podemos también personalizar el color de nuestros componentes, y no solo como un color sólido, sino como un gradiente, por ejemplo. Y voy a decirle gradient stop. Podría decirle blue en offset 0, y algo no tan bonito, por ejemplo, decirle red en offset 1 y decirle que empiece en 0 0 y vaya hasta 1 1. Y ya está. Pueden ver cómo puedo utilizar gradientes en mi control utilizando el nuevo soporte de brush que tiene Xamarin Forms. Recuerden que esto requiere activar ese flag experimental. ¿Ok? Espero que les haya gustado este video. Y si les gustó, suscríbanse porque en el próximo video vamos a continuar con el diseño de la UI en este mismo proyecto para que termine mucho mejor, como pueden ver.